Claro. Bueno, una es, en el caso de que Argentina logre un acuerdo con los bonistas, ¿crees que las restricciones sobre el mercado único libre de cambio pueden ser más light? ¿Continuarán igual o pueden endurecerse aún más? Teniendo en cuenta que el problema de divisas en el Banco Central seguirá igual post acuerdo, y si no acuerdan, ¿qué sucedería? Bueno, vamos por parte. Eh, lo que se hizo de vender 1.700 millones de dólares en poco más de un mes, hubo una discusión grande dentro del gobierno y de hecho yo lo planteé varias veces públicamente. Yo creo que fue un error. El Banco Central eh, tendría que haber más rápidamente el dólar oficial y es una forma de no ir a una situación posteriormente tan drástica como se tomó con este super cepo. Vender para que no suban unos centavitos más el dólar en medio de una pandemia, la cuarentena, y con Brasil devaluando fuertemente como estaba devaluando, era un error. Es cierto que con el diario de un día después es más fácil, pero también es cierto que había mucha preocupación en el gobierno respecto a si una aceleración de la devaluación en el tipo de cambio oficial podía acelerar la inflación, bueno, cosa que en semejante depresión económica, que la inflación por ahora está bastante controlada, digamos, que no es el principal problema, sino el problema es la depresión y el problema que tenemos de expectativas de devaluación en el mercado cambiario. Y la renegociación de la deuda, yo creo que hay el convencimiento de que hay que ir liberando las restricciones. Esto que se hizo, el presidente del Banco Central, Peche, ha recibido a la UIA, a distintos sectores, a Ciara, que se queja por los fertilizantes, al campo, a este, y a todo le dice lo que quiere escuchar, que es una cuestión transitoria hasta que se cierre la renegociación, y que no es su idea cerrar las importaciones. Y yo creo que hay conciencia de eso. En todo caso, el esquema, como te decía, si hay una renegociación exitosa de la deuda, eso descomprime las expectativas de devaluación. ¿Descomprime qué significa? Que ese dólar que vimos en el paralelo a 130 pesos o incluso por arriba de eso, y sobre todo más preocupante, los dólares eh, bolsa y contado con liquidación acercándose a esos valores, bueno, eso debiera ser un techo total, digamos, porque a valores de hoy, ¿no? Después, dentro de 6 meses, con la inflación corriendo 2% mensual, hablamos, pero es decir, debiera ir corriéndose en términos reales más o menos en ese rango, pero lo que quiero decir es que en el peor momento de la crisis del 2002, a valores de hoy, 120 de dólar, 130 era un techo. Ahora, si obviamente la expectativa es que no vas a cerrar la renegociación con la deuda y que cualquier cosa puede pasar los próximos 3 meses y el dólar no tiene techo. Entonces yo creo que si logran cerrar la renegociación de la deuda, pueden hacer pie para ir liberando algunas restricciones en una economía que viene desde el tercer subsuelo. Y yo creo que el Banco Central ahí sí va a acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, es decir, la devaluación brusca va a ir llevando más rápidamente el tipo de cambio oficial. Si no se cierra lo de la deuda, y bueno, yo creo que ahí sí, la ampliación con las brechas cambiarias va a ser muy grande. El banco se va a sentar sobre los dólares, como hizo hasta ahora, no va a soltar un solo dólar. Y eso, bueno, va a generar, obviamente, tarde o temprano, una devaluación desordenada del tipo de cambio oficial, como ya lo hemos visto en otros momentos. Es decir, es un escenario muy, muy complejo, muy, muy complejo. Eh, bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de la disponibilidad de dólares son esas dos cosas. El Banco Central, ningún Banco Central quiere devaluar bruscamente, y este gobierno, y en la historia anterior del kirchnerismo se ha visto, prefiere utilizar las restricciones cuantitativas, es decir, cerrar el grifo antes de que ir a una devaluación brusca, de golpe. Por eso creo yo que si bien hay cierto empantanamiento, si después quieren les comento por qué, en la renegociación de la deuda, por un posicionamiento de un par de fondos de inversión que el gobierno está pulsando muy fuerte con ellos, el gobierno no tiene mucho margen para no llegar a algún tipo de acuerdo en la renegociación de la deuda. Bien.
Otra pregunta que se repite varias veces es: ¿por qué crees que el gobierno demora la negociación de la deuda? Bueno, primero porque erró el cálculo en cómo iba a aceptar los acreedores la propuesta inicial, porque el primer canje tuvo una aceptación en el exterior del 12%, es decir, fue un papelón, digamos, ¿no? Fue una aceptación total del 17%, pero en el exterior, nada, una mínima, mínima. Eh, y Y bueno, en ese contexto, después fueron recalculando, digamos, hay en el ministro Guzmán una intención en términos de proyección, que es lógico, y la Argentina tiene que pelear muy fuerte el esquema de vencimientos, pero hoy no hay muchas diferencias en términos cuantitativos, ¿no? No veo grandes diferencias en términos del dinero que se está haciendo. No los quiero aburrir con números, pero en términos de pago de intereses en 2000, en el gobierno de Alberto Fernández, en los próximos 3 años, y habrá una diferencia de 3.000, 4.000 millones de dólares. No es una gran diferencia, sí hay una diferencia respecto a qué se usa como cupón, como endulzante, como plus. Eh, pero bueno, la diferencia fundamental hoy aparece por una pulseada que hay fundamentalmente con un fondo de inversión que es muy importante, que se llama BlackRock, que tiene bonos de la deuda no solamente de Macri, es decir, 2016, que son bonos que tienen una legislación mucho más benigna para la Argentina, es decir, que no tiene cláusulas tan favorables para los acreedores como eran los bonos del canje de 2015, perdón, 2005, 2010. Y ese fondo de inversión, BlackRock, junto con otro fondo que se llama Ashmore, que también es un fondo inglés, que están en el mismo de acreedores, bueno, están teniendo una posición muy dura porque tienen bastantes bonos del canje 2005-2010 y dicen, bueno, si vos te plantaste en $50 por cada 100 nominal y nosotros estamos pidiendo 58 y con este cupón que se le va a dar, que por ahí es por exportaciones, aunque por exportaciones sería un problema, entonces están viendo si es por riesgo país o por qué. Son $2 o $3 más, es decir, Argentina pagaría $53 y estos reclaman 58 por cada 100. Pero el problema fundamental es que la legislación que quiere estos fondos es una legislación que los proteja mucho más legalmente en términos de necesidad de acuerdos, si Argentina cae en default nuevamente, es decir, una legislación que replique la legislación que tenían ellos con los bonos 2005-2010. Quieren que los nuevos bonos tengan cláusulas muy similares a las de esos bonos. Y la Argentina está tratando de hacer cláusulas muy similares a los de los últimos bonos de la deuda, que son cláusulas que le permiten a la Argentina, si en algún momento vuelve a caer en un nuevo incumplimiento, mucho más favorables en términos de necesidad de buscar acuerdos con porcentaje de acreedores o mucho menos restrictivas en lo legal para la Argentina. Bueno, esa es hoy la discusión fuerte que hay y en el gobierno dicen que se van a plantar, que todo el resto de los fondos están jugando bien, pero efectivamente hay mucha duda, más allá de que algunos fondos se están jugando bien, que son fondos también muy grandes, que además tienen deuda en pesos local y que con el ministro están peleando también por la deuda en pesos local, como es el caso de PIMCO o Templeton. Más allá de esa pulseada, bueno, hay un interrogante. Si Argentina cierra la oferta y va a un canje con estos fondos afuera y después no consigue un mínimo de adhesiones que permita que Argentina no caiga en default. Y las adhesiones que hace falta para que eso ocurra, en algunos bonos supera el 75% de los acreedores, o sea que es mucho, mucho, y hay un interrogante, efectivamente, si no se llega en el próximo mes a un acuerdo, si esto efectivamente se va a poder lograr o no. Bien. Teniendo en cuenta el déficit fiscal que existe y la economía tan golpeada que tenemos, ¿hay alguna medida que se pueda tomar para reactivar la economía post pandemia?
¿Cómo ves vos una reactivación futura? Sí, yo creo que en algún momento cuando pase esto, y no sabemos exactamente cuándo, pero lo que están manejando en el gobierno es que hasta septiembre va a haber un escenario en el cual estemos así, de la cuarentena dura, flexibilización, pero con restricciones, es decir, que tenemos por delante seguramente todo julio y también agosto, y que en septiembre esto podría ya empezar a abrirse. Obviamente va a depender mucho de si aparece la vacuna o si aparece un tratamiento y demás, pero si eso ocurre, la economía ha caído tanto y demás, una recuperación respecto a los valores de fondo de pozo que estamos va a haber. Eh, Obviamente el gobierno va a plantear en un plan de infraestructura, de obra pública, va a también plantear un plan de impulso a las exportaciones, es decir, va a anunciar una serie de cosas, pero yo creo que fundamentalmente acá, además de que pase rápidamente la pandemia y la cuarentena, es generar expectativas, es decir, que Argentina logre disipar esta expectativa permanente de que dentro de un mes caemos en default, se pueden disparar los dólares a cualquier valor, te van a correr todos los depositantes, es decir, hay que anclar las expectativas, como decía, es fundamental para eso. No caer en default, es decir, generar una idea que renegociaste con la mayor cantidad de acreedores, eso te permitió que no te estén litigando en los tribunales de Nueva York, y al mismo tiempo ahí sí mostrar un plan fiscal de salida. El gobierno ya está tratando de pisar el freno en la emisión monetaria en estos meses y pisar el freno en las asistencias que da. Yo creo que ahora en el corto plazo mucho no puede hacer, no se debiera asustar mucho, porque cuanto menos asista a los sectores que hoy están cerrados, más quiebras y más ola de despidos vamos a tener. Entonces ahora en la coyuntura no tiene que permitir, pero sí creo que necesita máximo dentro de un mes anclar expectativas, pasar la pantalla de la deuda y presentar un plan ahí sí monetario y fiscal de ordenamiento para el próximo año. Cuando decía que Argentina está negociando, si se quieren, dos tableros, está negociando con los acreedores de la deuda en dólares extranjera, que son estos grandes fondos de inversión con los cuales están renegociando cómo hace para no caer en default por 70.000 millones de dólares. Pero algunos de esos acreedores, el caso de Cinco y Templeton, que son dos grandes fondos de inversión más grandes del mundo, que han comprado bonos en pesos, de deuda en pesos en la Argentina, compraron 6.000 millones de dólares de deuda en pesos, le compraron a Macri, de deuda en pesos. Obviamente han perdido muchísimo y lo que le están exigiendo al gobierno, de hecho hubo un vencimiento de 130.000 millones de pesos ayer, que el gobierno logró patear, lo que le pedían es, sobre todo Pinco, que es el gran tenedor que vencían ayer 130.000 millones de pesos, le decía, mirá, pagame, emití los 130.000 millones de pesos, y el gobierno, ¿por qué no quería emitir eso ayer? Porque se iba a ir el dólar a cualquier valor, le iban a agarrar los 130.000 millones de pesos y le iban a correr al dólar paralelo, al dólar contado con liquidación a cualquier valor. Entonces, ojo que todavía hay una gran cantidad de bonos en pesos, que si el gobierno no termina de cerrar la deuda en dólares, estos inversores le están diciendo, emití los pesos, cancelame los bonos cuando venga el vencimiento, porque si no vas a caer en default también acá. Y obviamente el miedo del gobierno es que en este momento esos fondos se le vayan a correr a los dólares alternativos. La solución que llegaron ayer es que Pinco aceptó que le emitieran 3 bonos a julio, agosto y septiembre, y Guzmán les dijo que cuando venzan esos bonos los van a poder cambiar por bonos en dólares. Es cierto que es todo legislación local eso, lo cual le da más poder de negociación en la Argentina, pero lo que quiero decir es que está todo muy atado con alambres en términos de expectativa de devaluación. Hay muchos pesos todavía dando vuelta en el sistema financiero y en bonos en pesos, que si vos no creas algún tipo de expectativa de que la cosa se ordena en algún momento, y bueno, todo el que tenga pesos, cuando llegue un vencimiento, los va a agarrar y va a ir a correr al dólar. Bien, y la última, Maxi, para cerrar.
viendo que el Estado no piensa achicar el gasto ni su tamaño de elefante, y encima es un mega obstáculo para que ingresen dólares al país, ¿qué riesgo hay de terminar en el nuevo plan Bonex? No, yo creo que no, eso no es un tema que hoy esté dando vuelta, ¿no? Insisto, porque eh, no es un tema, hoy no es un tema que esté dando vuelta. Me parece que eh, yo lo dije y hasta ahora no me equivoqué, que el problema hoy no eran los depósitos en pesos, porque el Banco Central en todo caso podía emitir. eh, el problema en todo caso es las brechas cambiarias. Es decir, Argentina en el peor escenario tiene por delante, como les decía, el riesgo de esos escenarios. Para mí no es el escenario de hiperinflación, escenarios del pasado, digamos, que hemos visto en el 89-90, digamos. Si es un escenario de hiperrecesión, es decir, un escenario donde efectivamente se te amplían las brechas cambiarias, tenés que ir a una devaluación más desordenada, que obviamente la vas a ir encontrando con el cepo, pero los niveles de reserva todavía no tenemos los niveles de déficit fiscal que teníamos en otra época. Yo creo que acá el gran riesgo es que efectivamente Argentina no pueda encontrar un sendero de recuperación y pase un periodo todavía más largo de recesión. Fíjense que aún creciendo 3-4% el año que viene, estaríamos recuperando menos de la mitad de lo que perdimos este año. O sea, acá hay un riesgo social y político muy grande. Me parece que todos los actores lo tienen en cuenta. Yo no veo esos escenarios, obviamente, y ese escenario puede estallar en cualquier momento, sobre todo en el conurbano, pero no veo en el corto plazo la vuelta de la esquina porque veo que hay inconsciencia en el gobierno y por eso todo esto que les contaba del Banco Central actuando fuertemente emitiendo el ERIX y tratando de poner los parches por acá y por allá, pero no veo que el gobierno vaya a pasar de largo y vaya directo a una hiperinflación porque se desbordó absolutamente todo. Sin riesgo de que no pueda encontrar un camino de salida y que se prolongue una recesión que me parece que ya es en algún momento insostenible desde el punto de vista social y político.